se conectan hoy con la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Jersey, bienvenidos. Estas jornadas de sábados de academia son enriquecedoras y hacen una vez más otro sábado de experiencias, otro sábado de compartir, otro sábado de llenarnos de aprendizaje y obviamente de experiencias para seguir adelante en este trabajo de las lecherías en nuestro país, y agradecimientos a las personas que se conectan de otros países. Presidente Roberto Páez, buenas noches. Presidente. Buenas tardes. Creo que no tengo hoy muy buena señal para acompañarlos, pero pues si logro decirles algo, agradecerle a Juan Carlos por este espacio, la importancia de pedir y poder saber qué es lo que tiene uno en su hato, cómo poderlo perfilar y cómo mejorar cada vez más. Eh, para nosotros es un placer tener. Está con mal audio. Presidente, quedamos en vilo, no lo estamos escuchando. Se siguen vinculando personas, ya tenemos la conexión por Facebook también. Agradecemos a todos los amigos que siguen, bien sea por Instagram o sea por Facebook, la señal de esta transmisión. Vamos a conectar al doctor Juan Carlos de una vez. Tenemos un número importante, casi alrededor de 50 personas que nos acompañan por Facebook, alrededor de 20 personas que están de 50 personas que están por Instagram, 20 personas alrededor que están por Facebook. Doctor Juan Carlos, muy buenas tardes. Hola Liliana, ¿cómo estás? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. Agradecidísimos con su apoyo, con su aporte. Ustedes siempre prestos para servir a la Asociación Jersey, que también es su casa. Muchas gracias Liliana, y pues primero agradecerte a ti y al doctor Roberto por la invitación, y espero que el tema que tratemos hoy sea pues del agrado y que le sirva mucho a cada uno de los participantes. Bueno Liliana, muchas gracias. Bueno, pues en este poco tiempo vamos a hablar de esta interpretación, la importancia de el manejo de la información para poder tener una base y saber qué debemos mejorar en nuestras explotaciones. La siguiente, por favor. Tú me avisas si ya cambiaron, porque para no perdernos, porfa, si ya están en la diapositiva, en la segunda. Sí, Sí, doctor. ok, bueno, listo. Entonces la idea es que siempre manejemos nuestras fincas, nuestras explotaciones como una empresa, y como empresa que es, debemos fijarnos unas metas o unos objetivos. Para poder llegar a esos objetivos, pues obviamente dependemos de la información. En las fincas se genera información todos los días con respecto a los animales, las praderas, la alimentación, la reproducción, la salud animal. Es importante que siempre anotemos, tengamos un buen libro de registros, bien sea en una libreta, en una tarjeta. Tenemos ahora las herramientas de los computadores para llevar esta información, para poder empezar a manejarla y poder establecer unas métricas, unas metas. Tenemos que tener la capacidad de saber qué prevalencia de abortos o de mastitis tenemos en nuestra finca, si la mastitis es subclínica o clínica, pues obviamente en una lechería lo que más nos interesa finalmente es cuánta producción de leche tenemos. Todo va pues encadenado o depende de muchas acciones de manejo, y con base en esa podemos generar planes sanitarios, planes a mediano, corto y largo plazo, que podemos hacer que esas metas o esos objetivos que nos trazamos los podamos ir mejorando, ¿no? Por ejemplo, si yo en un chequeo de mastitis tengo una prevalencia alta de mastitis subclínica, seguramente con una mejora en mi rutina de ordeño o un examen del equipo puedo empezar a mejorar esos parámetros. Lo importante es siempre monitorear y evaluar y reevaluar. O sea, esa palabra reevaluar es clave que la tengamos muy presente, porque todo el tiempo necesitamos estar evaluando y reevaluando todo lo que hacemos. Estar haciendo una evaluación periódica puede ser mensual, semanal,
quincenal. Hay algunos parámetros que los vemos hasta un año, o sea, puede ser tan lejos como un año, pero muchos otros los podemos ver tan pronto como quincenal o semanalmente, y siempre reevaluar. No debemos tener miedo a buscar asesorías, asesores externos, hacer un equipo interdisciplinario. Eh, Obviamente importantísimo nuestro recurso humano en las fincas. Los trabajadores son una herramienta, creo que la más importante, y ellos también tienen que estar comprometidos con esta evaluación periódica de los datos y de la información para que todos vayamos encaminados en un mismo objetivo de mejorar. Asimismo, buscar asesores, un médico veterinario, un zootecnista, un agrónomo, personas que manejen también la parte económica para que la empresa pues, nos vaya dando los resultados. Y siempre, pues no olvidemos estar monitoreando y reevaluando. Pueda que tomemos una acción y no nos vaya bien, reevaluemos, es mejor echar un reversazo, pero siempre apuntando a ir mucho más allá. Un factor limitante, siguiente, por favor. Siguiente. Creo que vamos en la 4, Liliana, creo que se me faltó decirte una de siguiente, qué pena. Sí, Vamos en la tranquilo. 4, perdón. Bueno, entonces, un limitante muy importante dentro de las explotaciones es la fertilidad. Es lo que, por lo general, por lo que más nos consultan a los asesores, es que la reproducción funcione bien, ¿no? Si la reproducción funciona bien, vamos a tener leche, vamos a tener crías y obviamente los objetivos de la empresa en cuanto a producción pues van a funcionar. Diferentes factores afectan la fertilidad. Los pongo acá en unas figuras de grande a pequeño, donde el más grande son los que más fácilmente podemos influir nosotros como humanos. La figura amarilla mediana es donde medianamente podemos influir y la más pequeña es donde casi que es difícil influir. Entonces, de nosotros depende cosas tan sencillas, pero que hay veces fallamos como la detección de celos. Dedicarnos un tiempo adecuado a detectar celos, identificar realmente qué animales están en celo, que finalmente eso se va reflejado en nuestras tasas de reproducción, en nuestras tasas de preñez, verificar que el personal que hace la inseminación sea realmente idóneo y esté haciendo el proceso bien, siempre es bueno. Volver a reevaluar, hay veces nos confiamos, dejamos un solo inseminador y no lo estamos chequeando, es bueno estar reevaluando, sacando parámetros y poder reevaluar si él está haciendo el trabajo bien o no. Importantísimo, obviamente, nuestro plan sanitario y asegurar una adecuada nutrición para que nuestros animales expresen todo lo que pueden dar. Con respecto a nuestros animales, la vaca, pues si tiene algún problema sanitario, nosotros podemos influenciar para que eso, pues para tratarlo rápidamente y mejorarla y que nuestros índices de salud mejoren, ¿no? La prevalencia de retención de placenta, de histocias o la incidencia de estas enfermedades las tengamos en valores mínimos que sean permisibles para que nuestra producción vaya bien. Y en cuanto allá, digamos que los factores que menos podemos influir, por ejemplo, dentro de las razas, hay algunas razas que son más exigentes en nutrición o en ciertos manejos que ya nosotros directamente o muy rápidamente no podemos influir. La siguiente, por favor. Todo debe empezar desde el programa de cría. Muchas veces nuestras terneras, nuestro programa de levante, aunque sepamos que es el futuro de la explotación y todo el trabajo que hacemos en nuestras vacas para mejorar, por ejemplo, una herramienta muy importante es la clasificación lineal, buscando esa mejora tanto fenotípica como de rasgos de producción, esperando que las terneras sean mejor que las vacas, y muchas veces las olvidamos y no les dedicamos los mejores potreros, el mejor manejo, y debemos pensar que esos animales van a ser mejor que las vacas que en el momento están en la explotación. Entonces, desde ahí debemos empezar a generar la información, empezar a generar todos los registros y los parámetros para asegurar que esas futuras vacas sean mejor que sus madres. Asegurarles un adecuado plan sanitario con respecto a vermifugaciones, vacunaciones, estar monitoreando la ganancia diaria de peso para saber cómo va nuestro programa de levante. Y los quiero invitar a que nos metamos un poquito en estas medidas epidemiológicas, medidas de morbilidad y medidas de mortalidad. La más sencilla y fácil de calcular es la prevalencia, básicamente saber qué casos se presentan de cierta enfermedad sobre la población que yo tengo. Por ponerles un ejemplo, este mes tuve 5 casos de diarrea en un grupo de 20 terneras. Al hacer esa división puedo obtener fácilmente la prevalencia de diarreas en mi grupo de terneras.
Y pues obviamente cada etapa productiva la debo estar monitoreando, nuestras terneras recién nacidas, nuestro lote de cría, nuestro lote de levante, nuestras novillas de briente, así cada lote hasta llegar hasta las vacas en producción. Una medida un poco de más elaboración, digámoslo así, es el cálculo de incidencia. Sin embargo, es muy importante porque con esa vamos a poder aproximarnos un poquito más a detectar factores de riesgo o poder buscar causas relacionados con los problemas que se nos están presentando. Y debemos también medir, obviamente, mortalidad. ¿Cuántos animales se me están muriendo semanalmente o mensualmente o anualmente? Para eso tenemos dos medidas: la tasa de mortalidad, que es total, el total de número de animales que murieron sobre el total de la población que tengo en un tiempo determinado, puede sacarse mensual o anualmente. Y la letalidad, que básicamente es cuántos animales murieron que presentaban una enfermedad específica. Por ejemplo, volvemos al caso de las diarreas. Se me murieron 10 terneras de 20 que tenían diarrea, pues la letalidad en ese caso podría ser hasta el 50%. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de esto tenemos ya empezamos a generar algunos parámetros importantes en estas etapas de crecimiento, como la ganancia diaria de peso. Es muy fácil de calcular. Ustedes toman el último peso del animal con el peso anterior, hacen una resta y lo dividen sobre el número de días transcurridos. En el ejemplo vemos que el periodo de análisis transcurrieron 30 días entre los dos pesajes y podemos calcular una ganancia diaria de peso de 400 gramos en este ejemplo. Siguiente, por favor. Esta tabla me gusta porque quiero resaltar algunos puntos importantes. Primero, que dependiendo de la etapa en la que se encuentren los animales, pueden variar esas ganancias diarias de peso en gramos, donde vemos que entre los 6 meses de edad y los 12 meses son las mayores ganancias de peso. Y esto quiero recalcar que el primer año de vida es el más importante en el levante de terneras. Debemos esforzarnos mucho porque ese primer año de vida reciban la mejor alimentación, el mejor cuidado, los mejores planes sanitarios para asegurar que ella logre un adecuado desarrollo. Y lo otro que quiero llamarles la atención es que ojalá, ustedes van a ver en la segunda columna el porcentaje del peso adulto como los ideales a los que deberíamos apuntar, ¿no? Entonces, al año de vida de nuestros animales deberíamos estar muy cercanos al 50% del peso adulto. En este caso, pues con nuestra queridísima raza Jersey, donde las vacas son de 450 kilos, el peso adulto, pues esperaríamos unos 225 kilogramos al año. Y una meta que debemos obtener es que el peso al servicio debe estar alrededor del 60% del peso adulto para que cuando ellas tengan su primer parto estén con el 85% del peso adulto. Siguiente. Con base en estos pesajes, ojalá los pudiéramos hacer mensualmente muy juiciosos. Ojalá generáramos una curva de crecimiento como la tenemos acá y podamos determinar en nuestro hato en qué momento estoy yo, dónde estoy llegando a ese peso y a esa alzada para servir mis animales. En el caso de la raza Jersey, intentamos que sea el peso al primer servicio de los 270 kilogramos y con una alzada entre 110 y 115 centímetros en el anca. Entonces, los invito a que empecemos a generar los registros y empecemos a comparar a ver dónde estamos, si estoy quedado en el desarrollo o estamos adecuadamente o de pronto estoy sobrado, pues que también habría que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluar tanto lo malo como lo bueno o los excesos, ¿no? Tenemos que estar revisando todo eso. Siguiente. Dentro de los objetivos de un programa de crianza, eh, debemos apuntar a estas metas. No tener más de un 3% de mortalidad y en la prevalencia de enfermedades como diarreas o enfermedades respiratorias, no pasar del 20 y del 10% respectivamente. En promedio deberíamos llegar a una ganancia diaria de peso de 750 gramos por día para que podamos lograr el objetivo de una edad al primer servicio entre los 14 y 15 meses y una edad al primer parto entre 23 y 24 meses. Todo esto para que, la siguiente, por favor.
para que lleguemos a esto, a que rápidamente, desde que nuestra ternera nace hasta llevarla a su primer parto, pasen 2 años, entre comillas son 2 años de inversión, de invertir, de asegurar que esa vaca llegue a expresar su mayor nivel de producción. Si me empiezo a pasar de esos 24 meses del primer parto, 2 años, empiezo a seguramente a perder tiempo, a perder lactancias de ese animal a futuro. Son de pronto animales que voy a tener, digamos que cesantes o animales no productivos dentro de la finca, cuando mi objetivo es que rápidamente entre a la producción. Seguramente voy a perderles lactancia, voy a tener fácilmente un tercio, media lactancia o hasta 1 o 2 lactancias cuando de pronto se nos demoran mucho más esos animales en llegar a su edad a primer parto. Voy a disminuir los reemplazos y seguramente voy a tener menos crías. Entonces, debemos apuntar a una edad del primer parto a los 24 meses y luego empieza nuestra carrera a lograr un parto por año. O sea, cada año debemos buscar que ese animal esté dando cría. Siguiente. Y tenemos acá, y acá vamos a analizar varios parámetros. El primero que quiero que observen en la gráfica es el intervalo entre partos. Como les digo, en la parte de abajo ven una línea verde y básicamente el intervalo entre partos es el tiempo que transcurre entre el penúltimo parto y el último parto que tuvo el animal. Este parámetro es muy importante, debemos apuntar a que sea, ojalá, de un año, o sea, cada 365 días logremos un parto, pero tiene un inconveniente, es que los animales que de pronto solo tienen un parto, no tenemos historia atrás de un parto anterior exactamente, podemos perder cierta información o se nos pueden quedar por fuera de los análisis de la finca. Para lograr esos intervalos entre partos empezamos digamos que entre comillas, a hacer una carrera contra el tiempo para lograr que estos animales queden gestantes lo más rápido posible. Y vamos a tener un periodo que se llama el periodo abierto o los días abiertos. Son los días que transcurren desde el parto hasta que yo logro la siguiente concepción. Dentro de esos días abiertos yo tengo que tener en cuenta un parámetro que debo establecer que se llama el periodo de espera voluntario o el tiempo voluntario de espera, que es la primera línea azul que ustedes ven en la gráfica, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, perdón, y es el tiempo que yo espero desde el parto hasta que por primera vez sirvo el animal. Este tiempo, digamos que lo puede definir cada explotación junto con sus asesores, pero por lo menos debemos respetar que se lleva a cabo la involución uterina. O sea, eso termina a los 45 días posparto, entonces podríamos hablar que a partir de los 45 días posparto yo podría empezar a definir mi periodo de espera voluntario. Pueden ser 50 días, 60 días, 70 días. Cada explotación debe evaluarlo con base en sus tasas de concepción, mirando, me fue mejor a los 60, me fue mejor a los 50 o a los 70. Eso hay que evaluarlo, pero ya cuando lo definan, trabajar sobre eso y ojalá pues siempre apuntando que sea pues muy cercano al parto. Entonces ya empezamos a tener otro parámetro debajo del periodo voluntario de espera. Ustedes ven que es el intervalo parto-primer servicio. Entonces hago el cálculo desde que parió hasta que la serví por primera vez, cuánto tiempo pasó. Y seguido a eso veo el intervalo el intervalo primer servicio concepción. Entonces, ¿cuánto me demoré desde el primer servicio hasta que mi animal quedó gestante? Ojalá sea 0, o sea que con el primer servicio me quedara gestante, pero pues algunos animales repiten. Entonces es bueno ir obviamente anotando y sacando todos esos parámetros. Ya cuando confirmo ese animal gestante, o sea, desde el parto hasta la concepción que me quedó gestante, saco mi parámetro de días abiertos. Este parámetro ustedes también lo van a encontrar como el intervalo parto-concepción. Por definición, ahí entran únicamente los animales que tuvieron un parto y que ya se confirmaron gestantes. Pero tiene el riesgo que dejamos animales por fuera de la evaluación, los animales que no han quedado gestantes, que siguen abiertos, y si yo me ciño pues a solo la definición, me empiezan a quedar animales por fuera de la evaluación. Entonces, se pueden incluir animales, y lo podemos llamar como unos días abiertos proyectados, animales que ya pasaron su tiempo de periodo voluntario de espera y que no se han confirmado como gestantes, ingresarlos a esa evaluación para tener una aproximación más real de los días abiertos.
Obviamente, pues tenemos otro periodo que es el periodo de gestación que, pues en promedio en los bovinos es de 282 días. También es bueno de pronto mirar en sus fincas si ese parámetro o esa gestación está ahí o se mueve un poco hacia arriba, un poco hacia abajo. Cuando se cruzan combos síngicos, de pronto tiende un poquito a aumentar. Entonces es bueno también tenerlo en cuenta para sus programaciones de partos. Y en la última línea que se ve en la gráfica abajo, pues es el periodo de lactancia, va desde el parto hasta el momento en que tomamos la decisión de secar el animal. Ojalá sea un periodo de 10 meses y con una gestación de 7 meses para que el periodo seco me dure 2 meses y demos tiempo de que esa ubre se involucione y haya una buena preparación para hacer la siguiente lactancia y una adecuada síntesis de calostro. Siguiente, por favor. Me voy a detener un poquito más en este parámetro que es la detección de celos. Pienso que es el factor más limitante y que más afecta en las fincas esa detección de celos. La detección de celos tenemos que tener en cuenta dos términos. Uno es la intensidad o eficiencia y el otro es la exactitud. Básicamente la intensidad o eficiencia es cuántos animales veo o detecto en celo de los animales que ya pasaron su periodo de espera voluntario y poder observar qué porcentaje estoy detectando y cuántos ojalá, pues obviamente uno espera que esos animales, la mayoría sean inseminados o servidos. Les voy a poner aquí dos ejemplos de cómo se pueden calcular. Uno es el método del intervalo entre celos, donde básicamente ponemos un intervalo entre celos promedio, que es de 21 días. Recordemos que un intervalo, el rango pues de intervalo entre celos va desde 18 a 24 días con un promedio de 21 días. Entonces por eso va ese número en el numerador y en el denominador va el promedio de intervalo entre los celos o los servicios. Entonces, ¿qué hacemos? Yo cojo un listado de todas las vacas y empiezo a ver qué intervalo tuvo entre un celo y otro, saco un promedio y es el número que ponemos en el denominador. Ahí en el ejemplo vemos un número que 36, para este ejemplo fueron 36 días el intervalo entre los ceros y nos da en este caso un 58% de eficiencia en la detección de celos. Siguiente, por favor. Otra fórmula es en el numerador poner todos los servicios o celos observados y en el denominador pongo el número de vacas que estoy evaluando por un periodo que pues podría ser como sugerencia un periodo de 24 días que es como el rango máximo de intervalo entre celos dividido 21 y me da también el porcentaje de celos detectados, ¿sí? Entonces en este caso, en esta finca reportaron 22 celos de un grupo de 40 vacas durante un periodo de 24 días dividido por el promedio que dura un ciclo estral y en este caso me da un 48% de detección de celos. Siguiente, por favor. La interpretación de este parámetro, pues vemos que por debajo de la mitad de los celos detectados es muy bajo, entre el 50 y un poco más del 60% es regular, del 66 a un poco más del 70% es adecuado y mayor del 80% es ideal. Entonces, revisen en las explotaciones porque por ahí estamos perdiendo muchos celos, muchas oportunidades de servir esas vacas y seguramente estamos perdiendo gestaciones por este parámetro. Siguiente, por favor. Estas son algunas características que uno puede notar cuando hay una baja eficiencia de la detección de celos en los datos. Entonces, vemos pocos celos registrados antes del primer servicio. Ojalá el primer servicio se llevara a cabo hacia el tercer celo, o por lo menos que hubiera 2 celos antes del primer servicio. Se aumenta el intervalo entre el parto al primer servicio y pues, los invito a que calculen. Ustedes toman el periodo voluntario de espera y le suman 18 días y ese intervalo parto-primer servicio no debería exceder de este valor. Es decir, si yo tengo un intervalo parto-primer, un periodo voluntario de espera de 60 días, el intervalo parto-primer servicio no debería ser más allá de 78 días, por poner un ejemplo. Otra característica en la baja detección de celos es que al sacar el intervalo entre los celos, me da por encima de los 30 días.
Puede ser que también cuando yo entre animales a confirmar gestación entre 35 y 45 días, solo esté confirmando o esté confirmando menos del 85% de esos animales. Y pasa mucho que cuando uno hace el chequeo veterinario no reportan los celos, pero al hacer el examen ginecológico se detectan cuerpos lúteos que asegura que ese animal cicló y puede uno pues asumir que no hay una buena detección de celos. Y lo último sería que menos de la mitad de los animales que ya pasaron su periodo voluntario de espera o que son elegibles a servir no se detectaron en celo. Siguiente, por favor. El otro término que les decía es la exactitud, la precisión en la detección de celos. Esto quiere decir que los animales que yo detecte en celo realmente estén en celo, porque también pasa mucho que se inseminan animales que no están en celo realmente. Entonces tenemos al calcular los intervalos entre celos, podemos ver que si está por debajo de 18 días, puede ser que los celos sean falsamente detectados, solo muy común que le dicen a uno, no, es que la vaquita estaba molestando, la vi como muriendo, entonces estaba en celo, pero pues puede ser un falso celo, o que tenga patologías a nivel ovárico como un quiste folicular. De este caso, esperamos que menos del 15% de nuestros animales tengan ese intervalo. Si el intervalo está entre 18 y 24 días, pues es lo ideal y ojalá esté por encima del 60%. Si ese intervalo ya sube un poco más entre 25 y 35 días, podemos tener en cuenta que puede ser una mala detección, mortalidades embrionarias que ya entran a tenerse en cuenta ahí, o algunas veces cuando se hacen sincronizaciones con prostaglandina, este intervalo podría moverse. Esto debería estar idealmente por debajo del 10%. Ya cuando ese intervalo aumenta, casi que si hacemos la cuenta es el doble de un ciclo estral entre 18 y 24, y aquí vemos que está el doble entre 36 y 48, podemos presumir que se están dejando detectar el 50% de los celos. O sea, hubo un celo que se pasó en ese animal, igualmente por debajo del 15%, y ya cuando es por encima de 49, 50 días, podemos estar muy malo en la eficiencia de detectando celos en la finca o patologías. Ya podemos hablar de abortos, quistes ováricos u otras condiciones que nos pueden estar generando esa disciclia en los animales. Siguiente, por favor. Les quiero recalcar esto, lo importante es el reflejo de permanencia. Cuando un animal está en celo, realmente es porque se deja montar, se queda quieto cuando otro animal u otros animales lo montan. Obviamente él también, pues vemos los signos secundarios de celo, pero el más importante es el reflejo de permanencia. Cuando está quieto el animal es cuando realmente está en celo y esos son los animales que esperamos que nos estén reportando para poder inseminar. Siguiente, por favor. El siguiente parámetro pues son los servicios por concepciones. Básicamente es cuántos servicios o cuántas inseminaciones yo me gasté para lograr una gestación. Entonces se calcula de esta forma, es cuántos servicios usé. Se puede calcular, por ejemplo, por cada chequeo que se haga. Ustedes sacan el listado de cuántos servicios se fue por cada vaca. Entonces va a haber vacas de 1, de 2, de 3, de 4, etcétera. Suman el total de esos servicios, les puede dar 25, como tengo en el ejemplo, les puede dar 100, 120 y lo dividen por el número de vacas que se confirmaron gestantes y ahí les da el resultado del parámetro de servicios por concepción. En este caso el ejemplo es de 2.3 y abajo está la interpretación donde vemos que por debajo de 1.75 es bien, adecuado hasta 2 servicios, ya además de 2 servicios empezamos a determinar ciertos problemas y tenemos que empezar a hacer ajustes y ver dónde puede estar la falla. Siguiente, por favor. Después de servir las vacas, pues vamos a calcular cuántas nos quedaron gestantes. Entonces, esto es la tasa de concepción. Se puede calcular de estas dos formas que les muestro acá. El inverso por concepción con el ejemplo 2.3 me da una tasa de concepción del 43%. O también puedo igualmente sacar en el numerador todos los animales que diagnostiqué gestantes sobre el total de animales servidos. En este ejemplo tenemos 15 animales que diagnosticaron gestantes sobre 40 que habían sido servidos y tenemos una tasa de concepción del 37.5%. Siguiente, por favor. Este parámetro es muy importante.
tenemos en cuenta dos parámetros que ya vimos anteriormente. La tasa de preñez es igual a la tasa de detección de celos por la tasa de concepción. Y acá tengo es muy fácil y nos da la opción de casi que cada 21 días o cada ciclo estral estar analizando y viendo qué debo ajustar. Entonces, si yo veo que la tasa de preñez, como en el ejemplo, está en 10.5, esto básicamente se lee como que cada 21 días estoy logrando solamente 10 gestaciones por cada 100 vacas. No se habla como tal de porcentaje, sino en esta forma, como les digo, cada 21 días estoy logrando solo 10 gestaciones por 100 vacas. Entonces puedo rápidamente tomar medidas. De pronto acá, como vemos, el ejemplo, la tasa de detección de calores está muy bajita, solo 35%, y la tasa de concepción también está por debajo del 50%. Entonces mi meta es que en este ciclo que viene aumentar esos dos parámetros para empezar a que esa tasa de preñez se aumente. Es ideal o aceptable que esté entre de 16 a 20, excelente fincas o explotaciones con 22 a 25. Lo más común que se encuentra es de 10 a 15 o de 12 a 14. Entonces es un parámetro muy fácil de calcular y que nos permite hacer evaluaciones muy rápidas. De pronto con otros parámetros, si por ejemplo si yo me espero a solo calcular el intervalo entre partos, tengo que esperarme un año a ver si voy bien o voy mal. Los días abiertos también son pues más cercanos al tiempo, pero también necesitan cierto periodo para poderlos evaluar. En cambio, con la tasa de preñez, muy fácilmente o muy rápidamente voy haciendo ajustes para ir logrando menos vacas vacías. Siguiente, por favor. Este es un cuadro que pues es como el ideal. Digamos que la invitación o el mensaje que yo les quiero dejar de esta charla es que empiecen a evaluar, empiecen a sacar sus parámetros y se empiecen a comparar. Si arrancan de ceros, empiecen a generar sus parámetros en su finca y empiezan a ver cómo van. Ojalá empezarse a comparar de pronto con la parte local, un vecino, en la región cómo está, en el país cómo está, o a nivel mundial, o comparado con los ideales, cómo me encuentro para saber yo qué debo empezar a mejorar, ¿no? Entonces acá en la tabla básica, rápidamente, un intervalo entre partos del año. Ojalá que el intervalo entre el parto y el primer celo esté por debajo de los 40 días. De un celo ya detectado, los animales generalmente tienen su primer celo después del parto hacia el día 30. Entonces podemos lograr ese parámetro siendo más juiciosos en la observación de celos. Que el 85% de mis animales a los 60 días posparto ya los tenga detectados en celos. Eso es muy importante y de pronto no lo miramos mucho, lo pasamos muy por encima, pero es muy importante que tengamos ese porcentaje, una alta detección de celos en los animales ya de 60 días posparto. El intervalo parto-primer servicio, que va de la mano del periodo voluntario de espera, que esté entre 60 a 70 días. Los días abiertos, entre 85 y 120 días, son, digamos que, adecuados. Servicios por concepción hasta 2.2. La tasa de concepción por encima del 50% al primer servicio, ya de todos los servicios, animales que repiten entre 45 y 55%. Pues también les quiero llamar la atención o sugerir que algunas veces hay vacas que repiten y las servimos y volvemos y las servimos, pasan 2, 3, 4 servicios y las servimos y no las podemos ingresar a un chequeo genital. Entonces una invitación es que se hagan 2 servicios seguidos. Si el animal repite, la esperemos para poderla entrar a un chequeo y poder rápidamente determinar qué le sucede a ese animal, porque son animales que se van sirviendo y se van saliendo de los chequeos y después nos damos cuenta y tienen 160, 180 días abiertos y no las hemos logrado preñar. Como ya hemos visto, lograr una adecuada edad al primer servicio del primer parto, que el descarte por causas reproductivas no pase del 8% y que el porcentaje de abortos o de pérdidas pues de gestación sea inferior al 5%. Siguiente, por favor. La composición del hato, pues deberíamos apuntar a que fuera así, solo un 3% de vacas problema, vacas recién paridas por debajo del periodo voluntario de espera un 15%, listas para servicio un 10%, servidas sin confirmar un 15%, vacas que estén gestantes y en lactancia un 42% como mínimo, y vacas gestantes y secas un 15%. Siguiente, por favor. Estos son algunos parámetros en lecherías de Colombia, un estudio que se hizo
al final de los 80s y los 90s. Como les digo, empecémonos a comparar. Faltan muchos más estudios acá en el país para poder sacar unos parámetros más generales y esperamos que las OJERSI, pues con el apoyo, la ayuda de todos nosotros, podamos generar realmente unos parámetros para saber la raza Jersey cómo se comporta en nuestro país. Entonces pueden ver, por ejemplo, el intervalo entre partos de 461 días, ya están casi 100 días por encima del ideal, días abiertos de 6 meses. La edad del primer parto en este estudio pues nos mostró prácticamente 10 meses más, casi un año por encima del ideal. Porcentaje de natalidad del 78%, la tasa de descarte anual del 6%, que es bajita, ahorita al final vemos un poquito de tasa de descarte. Vacas problemas pues bastante alto comparado con la tabla anterior que revisamos del 27%. Y lo que les comentaba, en este estudio vieron ellos que el mayor problema o las fincas con problemas que en detección de celos eran el 88% de 113 predios analizados. Entonces vean, por eso les hago mucha insistencia en que la detección de celos debe ser un parámetro que debemos ponerle mucha atención para mejorar los otros parámetros. Siguiente, por favor. Ya podemos mostrar con orgullo de ASOJERSI, ya tenemos generados algunos datos, la asociación ya ha generado predios muy juiciosos como este que muy amablemente la asociación me prestó estos datos, un predio muy juicioso con sus datos, donde ya puede empezar a analizarse. Tiene un intervalo entre partos de 13 meses, días abiertos 125, una edad del primer parto muy, muy adecuada, excelente el intervalo parto primer servicio, podría mejorar un poquito en los servicios por concepción y asimismo como en la tasa de concepción, pero qué bueno ya ver que las OJERSI o que los creadores de Jersey ya están generando sus parámetros para poder evaluar sus empresas ganaderas. Siguiente, por favor. Igualmente como los parámetros reproductivos, que pues yo les nombré algunos que muy fácilmente nos dan una idea de cómo evaluar nuestra finca rápidamente. Hay muchos más que pues necesitaríamos mucho más tiempo para entrar a analizarlos. Pues así igual, obviamente los parámetros productivos es lo que más nos interesa finalmente, pero son resultado de la reproducción finalmente, ¿no? De todo el manejo que nosotros hagamos. Entonces, importantísimo, obviamente, en una lechería saber la producción total de leche. O sea, al diario debemos saber cuánta leche produjo el hato en total, ¿sí? Y sacar, obviamente, al final del año cuánta leche me produjo el hato, para ver si tuve, qué variaciones tuve, si voy mejorando, voy desmejorando o estoy igual, ¿no? Con base en esa producción total de leche, pues saco los litros totales sobre el número de vacas y me sale el promedio vaca día, que pues siempre lo hemos tenido. Siempre, ¿cuánto es su promedio? ¿Cuál es el promedio? ¿Por qué se subió? ¿Por qué se bajó? ¿No? Otro parámetro que últimamente se ha tenido en cuenta y invito a que lo revisen es la producción vitalicia. Y esto tiene que ver con cuántas lactancias me están durando las vacas. Entonces, más que, no, es que mi promedio son 30 litros, bueno, 30 litros, pero ¿cuántas lactancias? Porque es diferente 30 litros a que mi vaca me dure solo 2 lactancias, a que de pronto tenga un promedio de 22, 23, pero que tenga vacas de 6 o 7 lactancias. Entonces, esa producción vitalicia es básicamente, al final de cada lactancia yo voy obteniendo los litros producidos por cada animal, que acá, si ustedes revisan algunos datos de las OJERSI, en Colombia más o menos las lactancias total son de 5.000 litros, con animales muy superiores, por encima de 7.000 algunos, pero en promedio pueden ser más o menos 5.000 litros a 305 días, y empiezo en cada lactancia, por ejemplo, una vaca que me dio 4 lactancias, puedo calcular que ella en su producción vitalicia son 20.000 litros, ¿no? Entonces debemos apuntar a que nuestros animales tengan muchos lactancias, muchos partos, nos duren más, para que esa producción vitalicia sea mayor. Y podría uno irse un poquito más allá con esa producción vitalicia y coger el animal desde que nace hasta que sale de la finca. Por ejemplo, un animal de 10 años son 3.650 días que estuvo en la finca, y coger el número total de litros en producción vitalicia y dividirlo por ese número de días que estuvo vivo en la finca, y nos sale un promedio. Más o menos se habla que es adecuado vacas de entre 11 a 14 litros, ese promedio de producción vitalicia desde que nace hasta que yo la vendo, cuántos litros por lactancia, y me sale ese promedio, ¿listo? Otro parámetro importante que más que
que debemos analizarlo es qué tan eficientes son nuestros predios, son los litros hectárea año. Entonces, son al año cuántos litros produje, dividido las hectáreas de la finca, y puedo saber qué tan eficiente estoy siendo con el manejo integral de la finca. No iba a praderas, mi selección de toros, mi selección de alimentación, de sanidad, todo va encaminado a eso, cuántos litros hectárea año estoy produciendo. Y la siguiente, por favor. Acá voy a reunir los últimos tres parámetros que tenía en la lista, donde vemos básicamente una curva de lactancia desde el día 0 hasta los 305 días, que es ese es el término duración de lactancia, desde que la vaca pare hasta que termina su lactancia. Lo ideal es que sea 305 días o 10 meses. Entonces también empezar a sacar ese cálculo, cuánto me están durando las lactancias. 10 meses, 7 meses, 9 meses, o se me están yendo mucho más allá, 11 meses, un año, que ya empieza uno a pensar en problemas reproductivos, ¿no? El pico de lactancia es el máximo valor de producción de litros, que debe estar muy cercano, que se presente hacia el día 60 posparto. Y esa curva de lactancia ojalá sea lo más tendidita posible, que no caiga tan rápido, o sea que la persistencia, que es la caída desde el pico hasta cuando empieza el descenso, sea muy suavecito, ¿no? Queremos que la persistencia de esa lactancia sea bastante buena. Y el otro parámetro que debemos evaluar son los días en leche. ¿Días en leche es qué? Son los días que salen desde que la vaca tiene su parto hasta un día específico que yo hago una evaluación. Por ejemplo, hoy hay pesaje de leche, entonces yo cojo todas las vacas. Entonces una vaca tiene 2 días de lactancia, otra tiene 15, otra tiene 100, 200, otra tiene 75, bueno, así, etcétera. Saco un promedio de esos días en leche y lo ideal es que esté entre 150 y 170 días, que es muy cercano a la mitad de la lactancia, para asegurar que tengo animales distribuidos entre primero, segundo y tercio de lactancia. ¿Qué pasa si mis días en leche están muy cercanos al parto? Por ejemplo, 90 días en lactancia, que voy a tener una producción de leche seguramente muy alta porque ellas todavía están ahí en el pico, pero va a llegar un momento en que esas vacas las voy a secar todas, entonces me voy a quedar sin leche. Igualmente, si esos días en leche están por encima de 180, 200, 220, seguramente la producción de leche, los litros van a estar por debajo de lo que yo quisiera, y pues me va a sugerir que tengo problemas reproductivos. A mis vacas no me están preñando tan rápido como yo quisiera. Siguiente, por favor. Importante la tasa de descarte, pues nosotros queremos que las vacas duren, que ojalá no tuviéramos que salir, pero es importante hacer una buena selección por producción, por reproducción. Cuando hacemos una clasificación lineal, también ver qué animales deben seguir en la explotación y cuáles no. Básicamente la tasa de descarte se calcula como el número de animales que salieron sobre el número de animales presentes por 100. Debería moverse entre un 12 a un 20% anual. Entonces, revisen cómo anda su tasa de descarte, si está muy por encima o por debajo, porque puede ser también un factor para empezar a mejorar ciertos parámetros. Siguiente, por favor. Y el último parámetro que les traigo a la charla es la tasa de reposición. Más o menos, básicamente, cuántas animales en crecimiento yo debo manejar. Muchas veces, o en la mayoría de las explotaciones, tenemos muchos animales en crecimiento, muchas veces el inventario invertido, más animales en crecimiento que animales en producción. Para esto lo ideal es manejar, como se dan cuenta, es un poco engorrosa la fórmula, pero esta sale de analizar el resto de parámetros. Entonces tenemos en el numerador el intervalo entre partos, la edad del primer parto, la mortalidad en el levante, la mortalidad en vacas, a qué edad yo estoy descartando, y sobre un periodo de un año, 12 meses, esos dos últimos valores en el denominador son constantes. Entonces, en este ejemplo, pusimos una finca con un intervalo entre partos de 420 días, con una edad del primer parto de 27 meses, una mortalidad en el levante del 5% y una mortalidad en vacas del 2%. Y ellos venden en promedio sus animales a los 6 años. Esto, para este ejemplo, nos daría que debo estar levantando 47 novillas por cada 100 vacas al año. Creo que ahí estamos con el tiempo, Liliana. Yo pues esto era lo que les quería mostrar.
Son muchas fórmulas, es un poco densa la charla. Espero que les haya gustado y que la empecemos a aplicar. Poco a poco ustedes van viendo que un parámetro depende del otro. Como les digo, hay muchos más parámetros que se podrían ver en las explotaciones. No olvidemos la condición corporal, que es importantísimo, sacar un promedio de condición corporal, al parto, al secado, cómo estoy, al mismo levante. Recuerden que no es bueno engrasar mucho las terneritas al levante. Con las mismas praderas, hacer aforos de praderas, conocer mi pradera, hacer bromatológicos, conocer el suelo de la finca. Hay muchos datos que generan nuestras explotaciones y con base en eso debemos hacer, como dice el doctor Zambrano, lo que no se mide no existe. Y si no lo podemos medir, no podemos saber hacia dónde vamos, no podemos saber si vamos mejorando o vamos desmejorando. Siguiente. Muchas gracias a todos. Liliana, muchas gracias. Doctor Juan Carlos, muchas gracias. De antemano, pues pedirles disculpas porque no fue posible hoy la proyección por Instagram de las diapositivas. Sin embargo, en el transcurso se hizo la retransmisión hacia Facebook y por esa vía las pudimos ver. Tenemos preguntitas. ¿Qué pasa si se logra la talla y el peso a los 13 meses? ¿Es recomendable inseminar o no? Pues yo creo que sí, yo creo que más que digamos que si la explotación al levante que se está haciendo logra ese parámetro, y ustedes van pues a ver en mucha literatura, sobre todo de Estados Unidos, que se puede lograr ese primer servicio a los 13 meses, eso indica que el levante en esa explotación va muy bien, y pues hay que evaluar cómo es el desempeño de esos animales en su primera lactancia y en las lactancias siguientes, ¿no? Si yo aseguro. Recordemos que esos animales igual están acabando de crecer, van a llegar al hato, a competir de pronto con animales más grandes, están todavía cambiando dientes, o sea, van a tener un poco de retos que si nosotros les aseguramos un adecuado ambiente, una adecuada alimentación, un adecuado manejo, seguramente son animales que van a funcionar muy bien. Al comienzo de la charla hablaba el doctor Juan Carlos de las diarreas en las terneras. ¿Hay alguna recomendación, algún medicamento, algo que podamos hacer para prevenir o para de pronto tratar esa sintomatología? Bueno, esa es una pregunta bastante amplia porque hay muchas causas de diarreas, pero yo creo que los puntos claves de las terneras es asegurar un adecuado consumo de calostro de muy buena calidad, en buena cantidad, al tiempo adecuado. ¿A qué me refiero? En las primeras 6 horas debemos asegurar por lo menos para una ternerita jersey, unos 2 a 4 litros de calostro en esas primeras 6 horas, para que tenga una adecuada absorción de anticuerpos. Igualmente, curar el ombligo, o sea, esas son las cosas que no debemos fallar cuando una ternera nace. Esa es la mejor vacuna, es el calostro de buena calidad y la curación del ombligo, porque por ahí entran todos los patógenos. De ahí en adelante es manejo. Entonces, ¿qué calidad de leche yo le estoy dando a las terneras? Tiene que ser la mejor calidad de leche, respetando la administración para que esa gotera esofágica que ellas tienen se active y no me genere ciertas acidosis ruminales, porque pues ellas todavía no tienen, ellas recordemos que ellas nacen como monogástricos y después de los 20 días empieza una transición entre monogástrico a rumiante que termina finalmente a los 2 meses. Entonces, si yo veo que me caiga leche en el rumen, voy a generar diarreas. Entonces, asegurar la temperatura de la leche, la altura de administración, un adecuado plan sanitario con vermifugaciones, algunas vacunas, algunas explotaciones necesitan vacunas para diarreas en terneras, no todas, pero yo creo que lo más importante es el manejo. La persona que alimente las terneras debe ser que piense que está alimentando bebés, básicamente. O sea, todos los implementos muy limpios, la mejor leche, no que es que esta leche tiene mastitis, tiene antibiótico para las terneras, no. La mejor leche va para las terneras y yo creo, por eso insistí mucho, son el futuro de la explotación. Yo no me puedo gastar mucho tiempo en mis vacas gastándole a un programa de selección de mejoramiento para descuidar la ternera. Las terneras tienen que ser casi que lo mejor del hato. Y pues hay que, obviamente, calculemos cuál es la prevalencia de diarrea, si está alta, si está baja, si es un problema realmente, porque pues estamos con seres vivos y se van a presentar enfermedades. Como les mostré, hay unas tablas donde debemos mantenerlos en unos porcentajes adecuados o permisibles.
Y si ya se me pasa eso, pues tengo que empezar a investigar cuál es la causa. Pueden ser parásitos, bacterias, virus, simple manejo, nutricionales. Entonces depende de la causa. No le podría decir exactamente qué medicamento darle, sino más bien prevención y manejo. Una aclaración, cuando hablaba de los parámetros y mostró sus ejemplos, ¿se hace referencia a una producción que está estabulada o que está en pastoreo? No, eso fue en general. Digamos que no es una diferenciación entre pastoreo y estabulación. Seguramente pueden haber algunos parámetros que cambien entre una y otra explotación, pero habría que revisarlo, o sea, habría que mirar. Y hay literatura donde comparan, ¿no? Le comparan en pastoreo o en estabulación ciertos parámetros. Por ejemplo, la detección de celos en estabulación puede ser un poquito menos, digamos que visible, o que los animales muestren los celos un poco, puede ser un poco más baja en estabulación, por poner un ejemplo. Doctor Juan Carlos, ¿alguna recomendación con el tema de las vacunaciones de aftosa para que no afecten estos parámetros? Siempre se tiene ese cuidado y esa prevención. Todos hemos estado muy pendientes de cuando ese evento sucede en las fincas. Entonces, algo para recomendar, algo que podamos decir al respecto. Bueno, ahorita que están de moda las vacunas y las reacciones con todo esto, cualquier medicamento o vacuna que uno aplique puede ser susceptible de generar una reacción, ¿sí? La reacción más común y que hay veces no es tan notoria en la aftosa es que los animales pueden presentar unos picos de fiebre que pueden ser esperables, porque el sistema inmune está montando una respuesta ante esa vacuna. Eh, sí, uno puede tener cierto temor con los animales gestantes, con los recién servidos, con los próximos al parto, pero realmente, o sea, uno debe vacunar todos los animales. Yo no les puedo recomendar que dejen un grupo de animales sin vacunar, porque eso sería, digamos, que dar una ventana, dejar una ventana abierta que de pronto se nos presente una enfermedad, en este caso la aftosa, que sería gravísimo, ¿no? Que sí, de pronto hay algunos animales que uno ya ha detectado en vacunaciones anteriores que presentan reacciones ya como tal anafilácticas, tos, salivación, timpanismo, algunas con sangrado por la nariz, que debería uno de pronto hacer una premedicación antes de la vacuna o estar muy atento, no siempre, por lo que yo he visto que sí me han tocado reacciones fuertes ya en todo este tiempo. No es que ese animal siempre vaya a reaccionar, pero son animales que uno puede o debe estar haciéndole un seguimiento muy preciso. Que de pronto sí no le recomiendo, que sería lo único, es que un animal que esté presentando un signo, una enfermedad, un signo clínico, por ejemplo, una neumonía bastante severa, pues ese sí sería preferible no vacunar. Pero si es un animal sano, de buena nutrición, pues lo ideal es vacunar todo. Perfecto. Doctor Juan Carlos, hay un tema muy específico y hace parte de la involución uterina posparto. ¿Cuándo sería la recomendación para empezar a hacer ese diagnóstico y que sepamos en qué momento el animal ya está totalmente apto para entrar otra vez a su tema reproductivo? Dentro de los chequeos reproductivos, uno debería hacer el listado e incluir todos los animales que tengan eh, desde el día 21 posparto en adelante. Si obviamente, si el animal tuvo algún problema en el parto, retención de placenta o tiene secreción vaginal, pues se entraría antes de esos 21 días posparto, pero digamos que de rutina, ingresar todos los animales a partir del día 21 posparto, donde ya en el chequeo genital se puede determinar cómo va esa involución. Normalmente la involución macroscópica se logra al día 30 posparto y la microscópica hacia el día 45. Entonces, por eso digamos que se recomienda que después del día 45 yo ya empiece a pensar en que ya pasa mi periodo de espera voluntario para que el día 50 o 60 yo ya empiece a inseminar, pero tan pronto como el día 21 yo ya debería empezar a meter esas vacas a chequeo para poder detectar problemas muy rápido. ¿Esa producción vitalicia también hace parte de la longevidad del animal? Sí, digamos que eso va muy de la mano, van las dos. Yo quiero que, como hablamos, que los animales duren muchas lactancias y produciendo, ¿no? No puedo tener, porque también será encontrado uno en fincas,
una vaca da 2 años dando leche, pero una lactancia, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, no, obviamente que duren mucho tiempo siendo productivas, ojalá logrando la meta de parto por año, que hay vacas que uno las ve muy juiciosas y son vacas que hay veces hasta uno se olvida, porque son las vacas que no le ponen problema a uno, ¿no? Entonces, esa vaquita aprendió rápido y se acuerda uno cuando vuelve a parir, ojalá fueran todas así. Eh, y pues claro, entre más longevidad, que es una de las grandes ventajas o de las propiedades de la Jersey, vamos a lograr una mayor producción vitalicia, que es a lo que tenemos que apuntar. Me supo contestar la pregunta, era De más cascarita. hacia la raza y a esa gran bondad que tiene la longevidad en los atos lecheros de nuestra raza Ok, Jersey. Doctor Juan Carlos, mil gracias. Es un aporte muy importante el que usted realiza hoy en estos sábados de academia. A todas las personas que nos siguen, por favor, y si están interesados en las diapositivas que por temas hoy de conectividad no pudimos transmitir desde Instagram, nos escriban al correo electrónico info@asojersey.com y por esa vía podemos hacer el compartir de esa información para que la tengan clara en sus correos electrónicos. ¿Qué más quisiéramos que quedarnos aquí hablando de las bondades de la raza Jersey, que alrededor de la charla se vieron muchas con esos parámetros de producción y con esos parámetros reproductivos sobre todo, eh, pero hay que dejar más temas para seguir los sábados de academia. claro que sí. No, Liliana, pues agradecerte mucho la invitación. Tú sabes que siempre de nuestra parte, sabes que estamos abiertos a apoyar la asociación, de parte de la finca, de parte también del grupo de investigación en reproducción y salud de datos de la universidad. Y qué chévere que pudiéramos sacar esos parámetros más grandes de muchas más explotaciones y tener nuestros parámetros de AsoJersey muy bien montados para podernos empezar a comparar nosotros acá en el país. Así es. Hemos venido trabajando con algún grupo de asociados que ya vienen reportando de manera mensual todos los eventos que ocurren en sus atos y es de ahí de donde ya tenemos una información importante y la cual vamos a empezar a ampliar y a robustecer. Esperamos crecer y que este año ya tengamos unos parámetros un poco más definidos y concretos para la raza Jersey en Colombia. A todas las personas que se conectaron hoy con los sábados de academia, con AsoJersey Colombia, mil gracias a todos los amigos, los asociados, a las personas del Foro Latinoamericano Jersey y a cada uno de los amigos ganaderos que siempre están pendientes de aprender y de compartir estas experiencias. Mil gracias. Nos vemos el próximo sábado, doctor Juan Carlos. Mil gracias nuevamente. Extensivo el saludo para todos los compañeros de su Universidad Nacional y por favor a todos en la finca un gran Muchas abrazo. gracias. Mil gracias nuevamente. Feliz tarde para todos. Descansen y cuídense Muchas mucho. gracias, Liliana. Chao. Hasta luego.